Posadas, Misiones, República Argentina. Esta es la FM, esta es 100.9. Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días, queridos. Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Estamos nuevamente aquí en la hora samaritana, en la mañana del Señor, por la FM del Norte 100.9. Yo soy Adrián, estamos con Sergio, acá en la radio, y también nos acompaña Fernando y Pedro. ¿Cómo anda Sergio? Tanto tiempo, bien, digamos. Bien, sí, la verdad que sí. Buenos días, Adrián. Bueno, muy contento de estar nuevamente, estar frente al micrófono. Se extrañaba, habrán notado nuestros los radio escuchas, como se decía antes, que bueno, nos tuvimos en estos dos programas por razones personales, pero yo creo que el camino de Dios, o Dios no nos suelta nunca, jamás nos suelta la mano, ¿no? O sea, nos muestra a veces con actos prácticos, a nosotros especialmente me refiero, nos muestra con actos prácticos un poquito del tema, nos da un poquito de luz sobre el tema que vamos a tratar, ¿no? Extrañamos el micrófono, extrañamos estar en comunidad, y bueno, volvimos con todas las ganas para hacer nuestro programa católico. Sí, y bueno, estamos también, como vos dijiste, en comunidad, en el micrófono y con la gente del otro lado que escucha, así que nos gustaría también que nos escriban al WhatsApp en vivo y charlar sobre todo sobre este tema que vamos a hablar hoy, que es un tema muy interesante. A ver qué piensa la gente, porque nosotros sabemos, y ya lo hablamos en otros programas, que la población mundial, la mayor parte, cree en Dios. Y también todavía seguimos siendo los católicos, también mayoría, pero no los católicos practicantes. O sea, no el católico que va a la iglesia, no el católico que se preocupa por su iglesia, por su espiritualidad. Entonces, hoy se ve cada vez más el católico independiente, el católico individualista, el que hace su propio catolicismo, su propia religión. Entonces tenemos que ver por qué llegamos a tener ese pensamiento, o en qué estamos fallando para no formar parte de nuestra iglesia, para decir no necesito la iglesia, yo tengo una comunión personal con Jesús, porque muchos te dicen eso, yo rezo a la mañana, rezo a la tarde, Jesús está siempre conmigo, no necesito ir a la iglesia. Hasta vos ves en los propios católicos que no se confiesan. Ahora te voy a contar un caso que me pasó en la semana en la pastoral, que me dejó conmovido. Entonces, decí, vos que lo tenés a mi espalda, decí los números, Sergio, de teléfono, de WhatsApp. Cómo no. Tenemos el 3764-1744-00. Ahí pueden mandar todos los mensajes, o bueno, llamar inclusive directamente, no hay ningún problema para atenderlos. Este es un programa para debatir, para discutir, y para analizar los aspectos que nosotros tratamos siempre, y para aprender también nosotros, ¿no? Nosotros no somos los dueños de la verdad, como siempre sostenemos con Adrián, tratamos de formarnos y de formar también a la gente dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia, la doctrina católica y el catecismo de la Iglesia, para ser mejores, para ser merecedores del reino de Dios, ¿no? Pues es que, por más que lo planteaste al tema ya hace unos días, es muy lindo como cuando uno lo va charlando acá en vivo,
van saliendo nuevos aspectos de lo que uno estudió o aspectos distintos. Vos decís, el católico que entabla una relación personal con Jesús y sigue siendo católico, buscando una justificación, digamos, le evade un poco a vivir en comunidad. Sin embargo, dijiste algo muy lindo, ¿no es cierto?, que es que piensa ese católico que Jesús nunca nos abandona, cosa que es cierto. Sí, es sí, cierto. Lo dice en la Biblia, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del tiempo. Dice, voy a estar con ustedes, siempre le hablan plural. Claro, pero fíjate desde el otro lado, Adrián, cuando nosotros decimos y pensamos eso, Jesús no nos abandona, pero si nosotros hacemos nuestra religión a nuestro estilo, sin los rituales, que por ahí nos suena fea la palabra rituales y formas, pero nuestra religión los tiene, y creo que todas las religiones del mundo lo tienen, o todas las sectas, como quieras llamarle, lo tienen. Nosotros tenemos la compañía de Jesús, pero cuando hacemos nuestra propia religión, la pregunta es, ¿nosotros acompañamos a Jesús? ¿Acompañamos a nuestra cabeza de la iglesia? Entonces, uno se tiene que replantear desde ese tema, desde ese punto de vista, este tema. Ajá. Cuando nosotros 1000 veces lo dijimos, 1000 veces lo dicen los sacerdotes en la misa, la iglesia está formada por todos nosotros, cuya cabeza es el mismo Cristo Jesús que la fundó, el mismo Dios. Ahora, ¿puede un cuerpo pensar, una mano? Nosotros somos los miembros de la iglesia. Una mano puede hacer lo que quiere, puede pensar por sí mismo y hacer lo que quiere, y difícilmente, porque vamos a estar desincronizados o no en sintonía con la cabeza. Entonces perdemos la manera unívoca de trabajar, de funcionar. Claro, eso justo te iba a decir para irnos, digamos, a la Biblia, para que digan de dónde sacan eso. Pablo es el que habla mucho de la iglesia, dice, porque yo era un perseguidor, cuando habla a los filipenses o a los efesios, dice, yo era un perseguidor de la iglesia de Cristo. O sea, él ya nombra la iglesia en ese momento, que era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Ya nombró la iglesia cuando muchas veces te dicen, ¿dónde dice que Jesús formó una iglesia? Eso inventaron los sacerdotes, lo cual es mentira, porque Pablo ya lo dice. Y después, los Hechos de los Apóstoles, si uno lee todos los Hechos de los Apóstoles, te narra el nacimiento de la iglesia. Te dice, estaban una multitud de gente, y después cuando Pedro da su primer, una vez recibido el Espíritu Santo, su primer sermón, dice, se convirtieron unas 3000 personas, formaron parte de la iglesia. O sea, dice Hechos 1:15, y a continuación el apóstol Pedro propone a los hermanos la elección de su sucesor Iscariote. Bueno, y después dice, se convirtieron unas 3000 personas, formaron parte de la iglesia, o sea, se añadieron a la iglesia. Se añadieron aquel día como 3000 personas, en el versículo 41. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Claro, me parece una pregunta muy muy protestante, ¿no? O sea, muy es una cuestión que la plantean mucho los evangélicos, los protestantes, porque nos atacan justamente ¿cuál es la verdadera iglesia? El mismo San Pablo es rechazado por los protestantes justamente porque habla de la unidad de la iglesia, vos recién lo mencionaste. Y lo que vos mencionaste recién justamente, cuando Jesús funda sobre Pedro la iglesia, o sea, no hay nada más explícito que eso como para tomar directamente de las palabras de Jesús el acto fundacional de la iglesia. Sobre ti edificaré la iglesia. No, por eso, o sea, es muy claro, o sea, no podemos inventar la pólvora. Si no hubiésemos sabido, sabemos que San Pablo, pero por eso, como dice, a mí me gusta también mucho escucharlo al padre Luis Toro, que es un sacerdote venezolano muy instruido y que habla mucho de estos temas. O sea, véanlo en YouTube. También está el padre Sama, hay un montón de sacerdotes, que el padre Pedro Núñez, un montón de sacerdotes. Acá también circulan, obviamente, en Posadas muchos audio de nuestros sacerdotes. Si no, acérquense a hablar a la iglesia y sáquense la duda, pero hay que sacarse, como decía el padre Luis Toro, la ignorancia es atrevida. Me decía un profesor mío allá en el hospital, decía, la ignorancia es atrevida. Mucha gente dice que no necesita de la iglesia para creer en Jesús o para ser buena persona, y sin embargo yo digo,
Jesús hubiese podido hacer su misión solo. Él no necesitaba de los apóstoles. Él eligió 12 apóstoles y 70 discípulos para que aprendamos a trabajar en comunidad, y los mandó a los discípulos 2 en 2 a predicar, para que también nosotros vayamos aprendiendo a predicar, a hablar, a enseñar. Entonces, Jesús no hubiese necesitado de eso, lo hubiese podido hacer solo con el poder de Dios que tenía. Igual que si uno, sabemos que nuestra Biblia está formada por el Antiguo Testamento, esta chica, te digo que estuve hablando, católica, catequista era, y la familia había participado mucho en la iglesia y después se había alejado. Me dio la sensación que pensaban que ya habían hecho suficiente. Entonces yo le leí justo una carta de San Pablo que decía que él no mira para atrás, sino siempre mira para adelante y sigue sufriendo por el Evangelio. Como que Pablo nos dice, bueno, ya hice lo suficiente, me tiro a dormir como el granjero insensato de una parábola, y cosecho o vivo de lo que ya coseché o de lo que ya sembré. No, hasta el final hay que perseverar. El católico no puede creer que ya hizo lo suficiente y que ya no tiene que hacer, no se puede, porque eso es una frialdad o una desidia, un hedonismo que propone el diablo y que lo estamos aceptando. Uno tiene que perseverar hasta el final. Nunca es suficiente, nunca podemos creer que nosotros hicimos lo suficiente. Entonces yo le digo, si San Pablo era un gran predicador, y él se podría haber ido a Asia Menor y predicar solo lo que a él le inspiraba el Espíritu. Y sin embargo no, él cuando encontraba algún conflicto volvía a Jerusalén y lo discutía con los apóstoles, y lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Inclusive cuando hubo el tema de la circuncisión, que hubo problema con los judíos, él volvió a discutir el tema de la circuncisión con Pedro y con Juan. Claro. O sea, él volvía a la comunidad a discutir. Claro. Y, por ejemplo, después, otra cosa que dice... Bueno, por eso muchos, como te decía hoy, muchas iglesias, lo voy a poner entre comillas, pero nunca faltándole respeto, porque yo creo fervientemente en que nuestra religión es la única, la verdadera, ¿no es cierto? Y nuestra iglesia es la única y santa, porque ha sido creada y fundada por Jesús. Las demás han sido fundadas y creadas por personas, y han sido fundadas por mucho más en el tiempo, mucho más allá en el tiempo. Estamos hablando de 1800, 1600, después de las reformas de los evangélicos, mucho más adelante. Entonces, si nosotros vamos al comienzo de la iglesia, hasta que se fractura en la Edad Media, era una, no había discusión, hasta que aparece Calvino, hasta que aparece Lutero. Ahí vienen nuestros problemas. Pero ¿cuántos años después? Hasta ahí no se cuestionaba el origen de la iglesia y quién la fundó, no se cuestionaba estos problemas de comunidad, ¿no? No, y aparte también dice ahí en los Hechos de los Apóstoles, estaban reunidos los apóstoles con la Virgen María y alguna mujer. O sea, ahí nombra la primera iglesia que comenzó, porque la iglesia, viste, nosotros festejamos en el Pentecostés nuestra iniciación como iglesia. Entonces las iglesias que la sacan a la Virgen de su iglesia no son iglesias, que está en una iglesia fracturada, o sea, desmembrada, no es iglesia. Y como vos dijiste, también habla San Pablo sobre el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, y que Él es la cabeza, y nosotros somos los miembros con diferentes dones. Por eso nosotros siempre invitamos a participar de lo que se necesite, de lo que Dios inspire en la iglesia, pedirle a Dios que nos dé la inspiración de donde nos necesita, y ahí participar, ya sea pastoral de la salud, pastoral carcelaria, de la liturgia, de la misa, de la música, el arreglo floral, lo que sea, pero participar. De la adoración, de la oración, también, bueno, Cristo necesita oración. Eso, yo creo que también la gente dejó entender la finalidad y la función de los sacramentos. Esta chica me decía, yo me confieso y comulgo una vez por año porque antes si no me tendría que confesar todos los días para poder comulgar. Bueno. Y ¿quién es digno de comulgar? Nadie es digno de comulgar. Pero todos estamos en la misma situación. Anda a la misa y al comienzo de la misa se te perdonan los pecados veniales. Claro. Y entonces ahí puedes comulgar. Y los pecados mortales sí los tenés que confesar. Claro. Pasa que la gente cree que solo peca mortalmente cuando mata, y no es así. No, peca mortalmente cuando nosotros irrumpimos y no cumplimos los 10 mandamientos. Ahí están los pecados capitales, los que Dios le dio a Moisés, que como
reglas a cumplir o justamente a no romperlas, ¿no? A no romper la vida de otra persona, amar a Dios, etcétera, etcétera. Esos son, sí, pecados graves. Bueno, nosotros dijimos un montón de, vos has mencionado un montón de escrituras. Sí, porque hay tanto para decir que tenemos poco tiempo. Pero hemos mencionado las más importantes, pero también vamos a la experiencia. Vos decís, los dos apóstoles con María. Pero si vamos a las experiencias cuando hablamos del libro de los Hechos, y las mismas cartas de Pablo, nosotros vemos que las primeras comunidades cristianas que se formaron son nuestra agua principal, ¿no? Digamos, ahí tenemos también en experiencia, en vivencia, cómo se fue formando esta iglesia, ya con una jerarquía, porque Pedro era reconocido como la persona angular, no estaba por decir, pero es Cristo, la persona más importante, la persona de referencia, quien Jesús le había dejado esa gran responsabilidad de juntar el rebaño. Y los primeros años, 300, 200 años de formación de la vida, de desarrollo de los primeros cristianos, son un claro ejemplo de que somos la iglesia elegida por Cristo. Claro. Y de ahí en más se van formando, ya con los primeros concilios, se van formando ya más doctrinalmente, más formalmente, más ritualmente, lo que es hoy nuestra iglesia católica. O sea que el argumento no resiste el argumento de que cuando te dicen ¿dónde está? ¿De dónde se saca que es la única la iglesia la católica? Y se saca de la propia Biblia, de las palabras de Jesús en principio, claro, y de los apóstoles. No, sí, eso está claro. ¿Te acordás que eso ya lo hablamos cuando hablamos de ecumenismo? Que ahora también lo que queremos ver es por qué el católico no va a la iglesia. Porque el católico hace su propia religión y cree que creyendo en Jesús nomás ya es suficiente. Claro. ¿Por qué dispensa de los sacramentos y de la misa? ¿Por qué cree que no son necesarios? Inclusive ya podemos volver a hablar de la confesión, que muchos no creen en la confesión, de que un sacerdote como humano te pueda confesar. Claro. O sea, y claramente están los sacramentos que Jesús dejó para nuestra salvación y para nuestra santificación. Yo le decía a esta chica, yo comulgo, aunque no soy digno, obviamente sin pecados mortales, pero me confieso, porque si yo no comulgo nunca voy a progresar espiritualmente, porque mi fortaleza es la comunión. Si no, yo estoy dejando que el diablo me ponga ese escrúpulo en la mente y no me deje comulgar, porque le encanta que yo no comulgue al diablo, porque sabe que cuando yo comulgo tengo comunión con Jesús, y ahí es donde yo puedo progresar. Sin la fuerza de la misa, de la palabra y de la Eucaristía, yo no voy a progresar nunca espiritualmente, voy a seguir siendo una buena persona. Voy a ser una buena persona, pero yo quiero ser santo, porque nosotros estamos obligados a ser santos, y a nosotros nos santifican los sacramentos. La Eucaristía, la misa, el perdón de los pecados, bautismo obviamente, el principal de iniciación, y otra cosita para hacer un temita musical, así no los agotamos. En los Hechos de los Apóstoles también decía que cuando había problemas con las viudas y los huérfanos, Pedro reunieron a los diáconos, entre ellos estaba San Esteban, y les dieron el cargo de encargarse de ella, porque entonces ellos, los apóstoles, se iban a encargar de la oración y de la palabra, claro, que es lo que hacen los sacerdotes. O sea, mirá qué importante que los apóstoles se dedicaron a eso y dejaron lo que la gente llama la caridad como principal función, que es muy buena, dejaron a otros. Porque la gente cree que siendo buena persona y ayudando es suficiente. Claro, y sin embargo, Pedro y los apóstoles se quedaron con la otra función, que era oración y enseñanza. O sea, con la liturgia. ¿Y qué hicieron? Impusieron las manos. Que la imposición de manos es la sucesión apostólica que tiene nuestra iglesia, que es la que le va dando el poder a los sacerdotes, todo para actuar en función de Cristo. Que eso no tienen otras iglesias. Cuando dice qué poder tiene el sacerdote, y la imposición de manos que viene de Jesús para abajo, ese poder tienen. Bueno, vamos a un temita musical y seguimos deshuesando este tema. Esperamos los mensajitos,
Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, estamos en este segundo bloque que hablamos con Adrián, que parece que va a ser un poco extendido porque el tema es precioso, ¿no? La gran pregunta es si se puede hacer una religión personal, estando dentro de la Iglesia Católica, si nosotros podemos apartarnos de lo que es el cuerpo de la Iglesia y formar nuestra propia relación con Jesús o con Dios. Es la gran pregunta, y no solo es la gran pregunta, sino que lamentablemente dentro de los católicos es una práctica constante, es una práctica donde nosotros vemos a menudo y que existen 1.000.000 de justificaciones que en definitiva no sirven. Excusas. Lo hacía yo. Sergio, déjame mandarle un saludo a Paola, que me está escribiendo acá, que dice que está escuchando. Vamos a ver, ella es católica, así que vamos a esperar algún comentario de lo que estamos diciendo. Y de su marido, de Víctor. Bueno, sí, es importante lo que vos decías, porque siempre tenemos justificaciones, o falsas justificaciones, o creemos que son justificaciones y nos alejamos. Pero bueno, no te quiero cortar la idea de lo que estabas diciendo. El tema es, para mí la respuesta es simple, porque yo no puedo hacer una religión propia en definitiva, porque si yo estoy separándome de la cabeza, o sea, de Cristo, y hago mi propia, siendo católico, mi propio camino, me estoy alejando de los rituales y de las formas que son necesarias para la Iglesia y para la formación del católico, y termino alejándome del camino verdadero. ¿Por qué? Porque Jesús vino a juntar el rebaño, y rebaño significa un montón de ovejas, muchas que están juntas, que no están perdidas, pero muchas otras que están perdidas. Claro, y él dio el ejemplo justamente de las ovejas perdidas del buen pastor, porque las ovejas se manejan en el rebaño. Si claro. Yo busco a la oveja perdida y la traigo al rebaño, para que se manejen juntas, en comunidad. Ahí nos da la pauta Jesús de que la Iglesia tiene que estar unida, tiene que estar en un solo sentido, tiene que ir en un solo sentido. Yo no puedo formar mi propia religión, mi propia relación personal con Jesús y estar por el costado del rebaño. ¿Por qué? Porque siempre no voy a estar dentro del rebaño, voy a estar al costado. Mientras el rebaño va a entrar al reino de los cielos, yo no voy a encontrar otra puerta al lado de la principal que diga para los que van al costado. Parece tonto lo que digo, pero en el fondo, si nos ponemos a pensar bien, tenemos que unirnos porque también nos santificamos nosotros dentro de la Pero iglesia. Esto es lo que yo siempre digo, esto es también una relación, a pesar de ser en comunidad, es individual de cada uno con Dios o con Jesús. Yo siempre le digo, yo cuando hablo así en la pastoral, yo digo, yo no te vengo a juzgar ni a criticar, ni yo soy mejor que vos porque yo estoy formando parte de la iglesia y vos no. Yo creo que yo soy mejor que lo que era antes cuando no formaba parte de la iglesia, y que vos podés ser mejor de lo que sos ahora si formás parte de la iglesia. Porque estando afuera también tenemos ese ¿qué dice el Apocalipsis? A los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces tenemos el riesgo de entibiarnos, de enfriarnos. Y aparte que el tercer mandamiento dice santificarás la fiesta, que es ir a misa todos los domingos y fiesta de guardar. Entonces la iglesia también en sus preceptos de la iglesia, en los 5 preceptos, forma parte de ir a misa todos los domingos y fiesta de guardar. Entonces nosotros tenemos que formar parte, como en la familia tenemos cosas que cumplir, tareas que hacer, en la iglesia también. La gente no le gusta que le impongan las cosas. Dice, ¿por qué tengo que ir a misa obligado? Y me tengo que levantar a trabajar obligado, tengo que comer obligado. Hay muchas cosas que tengo que hacer obligado. Y esto, si lo hago obligado, como decía también un sacerdote cuando uno se queja de que la misa es muy larga, dice, ¿la misa es muy larga o tu amor es muy corto? Entonces, yo me pregunto lo mismo, ¿tu amor por Dios es muy corto, que no te dan ganas de ir a encontrarte con Él a la misa? Entonces hay algo que hay que hacer un mea culpa y decir en qué estoy fallando. Y yo creo que es en el conocimiento y aparte en la Eucaristía, lo que te fortalece espiritualmente, esa infusión del Espíritu, de la sabiduría que te da Dios, si no seguimos siendo meramente humanos. Claro. Buena gente, como diríamos. Claro, pero no alcanza. No alcanza. No sirve. Vos dijiste algo muy lindo, ¿no? Nos entibiamos. En realidad nosotros cuando nos alejamos así o cuando hacemos esa propia relación personal, lo que estamos enfriando en realidad es la palabra de Jesús. Le sacamos ese ardor, ese calor intenso que nos da el amor de Jesús, porque le estamos sacando
lo primordial, estamos sacando, fíjate, vos dijiste la Eucaristía es comunión, y cuando nosotros vamos a estar en comunión, quiere decir que vamos a estar todos juntos. Entonces la misa es algo que nosotros, nos guste o no, no podemos saltear. Es una vez a la semana, es una hora y media entre ida y vuelta a la casa, pero hay que hacerlo con ganas, con pasión, porque si vamos por obligación tampoco sirve, vamos fríos a la misa. Comunión, cuando vamos a recibir la Eucaristía, nosotros vamos a comulgar, es decir, a estar en comunión, todos juntos, no solamente disfrutar, te digo yo, de la palabra de Cristo y de los apóstoles, y también las palabras de los sabios del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, sino que vamos a estar juntos con los demás en la iglesia. Fíjate ese momento tan lindo de la paz que nos damos, cómo nos unifica. Claro, pero cómo... ahí hay otro problema. ¿Qué te dice la gente? Y yo no voy a la misa porque voy a la misa y le veo a fulanito de tal, que pero después es un delincuente. Pero por eso, y yo qué le digo, fíjate la parábola del publicano y del fariseo, donde el fariseo estaba parado adelante diciendo gracias Señor porque yo soy fariseo y no cumplo con los preceptos, doy mi diezmo y no soy como aquel publicano que es un delincuente, y el publicano no podía levantar la cabeza de la vergüenza que tenía y le pedía perdón a Dios. Claro. Y Jesús dijo, ¿quién salió justificado? Perdonado. Claro, el que parecía que más culpa tenía. Claro, y el pecador, porque él vino por los enfermos, no por los sanos. Entonces no tenemos que juzgar si no sabemos el camino que está haciendo el otro. A lo mejor ese que es un corrupto está queriendo cambiar y fue a pedirle perdón, claro, o está pidiendo que le dé fuerza para no volver a caer en eso. Y también decía San Francisco de Sales que no juzguemos, porque a lo mejor a ese que vos le estás juzgando todavía es un San Agustín, o un Agustín que no llegó a ser San Agustín todavía, pero que va a llegar a serlo, y tú no sales de mediocre. Entonces nosotros criticando nos salimos de mediocre, y ese que está criticando a lo mejor termina siendo María Magdalena, Saqueo, San Agustín, muchas Mateo. Veces esa persona está pidiendo por el resto de la iglesia, por el resto de los que están ahí en la misa. Parece tonto, ¿no? Pero cuando uno va a la capilla de adoración perpetua, es muy lindo porque uno es como que sale, los problemas personales se van, se diluyen, y uno pide por los que están ahí, porque ve con tanto fervor a la gente arrodillada que uno termina pidiendo también por ellos. Y también pasa en la misa de que nosotros estamos siendo bendecidos a veces por quien nosotros criticamos. Entonces los prejuicios, claro, afuera. No, y aparte te iba a decir el de perseverar, digamos, en la fe y en la iglesia. También está clara la parábola de los 7 demonios, que una mujer tenía un demonio, Jesús le curó y después se dejó estar y volvió a su vida antigua pecadora, y los demonios encontraron la casa barrida como de oro y vinieron 7, entonces estuvo peor que antes. O sea, ojo con estar en la iglesia después de dejar la fe, porque uno se vuelve peor que antes. Peor. Porque conoce algunas cositas y se cree en juicio, en conocimiento, puedes juzgar. Y eso es porque conoció un poco de la Biblia, pero ojo con las interpretaciones personales de la Biblia. Me decía también gente... Y de las relaciones personales, claro, con Jesús, porque también sacamos malas interpretaciones. Sí. Por eso, vos llama mucho la atención también, hablando del católico que se va enfriando, que no participa en la iglesia, que hay muchos católicos que no conocen lo que es la tradición de la iglesia y el magisterio de la iglesia. Ellos creen que, o sea, nosotros sabemos que los judíos tenían 600 y pico de preceptos. ¿Y qué dijo Jesús? Yo no vengo a sacarle ni una tilde de la jota a la Biblia. O sea, él obedecía esos preceptos de los judíos. Fíjate que hizo un solo curón sábado para dar algunas enseñanzas a ellos que era más importante. De hecho, él profesaba la religión judía. Él seguía... Pero cumplió los preceptos de esa iglesia judía que era en ese momento. Y nosotros no queremos cumplir los preceptos de nuestra iglesia, porque creemos que fue impuesta por hombres, y fue impuesta por Jesús y por el Espíritu Santo. En los concilios y en toda la guía que hizo el Espíritu se fue poniendo todo lo que está en la Biblia hoy. Y todo también, más allá de la Biblia, están todo esto, la tradición oral y escrita que se fueron pasando de generación en generación. Tenemos los padres de nuestra iglesia y un montón de gente que aportó a todos los libros que hoy hacen nuestra doctrina. Y eso sí hay que obedecer y hay que estar adentro. Yo siempre digo, vos
querés pertenecer a un equipo de golf. Bueno, tenés que obedecer las leyes del golf. No podés entrar y decir, yo voy a empezar a jugar del hoyo 8. No, señor, empezar del primero. Sí. Y no podés agarrar cualquier palo y pegarle, tenés que conocer el palo para tal situación de viento, de esto, de aquello. Entonces, vos estás dentro de la iglesia, tenés que conocer la doctrina de la iglesia. Claro. Y los padres de la iglesia no han sido intérpretes caprichosos de los preceptos, sino que se han fundado, primero porque tenían un estudio maravilloso. San Agustín, Santo Tomás tenían un conocimiento de la Biblia estupendo, era pleno, indudablemente que el Espíritu Santo estaba en ellos. Entonces ellos nos echaron luz sobre nuestra propia religión y nos enseñan, ¿no? La iglesia es madre y maestra. Conocemos el problema, ¿no? La relación personal con Dios. Ahora, lo interesante es saber las causas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué formamos esa relación personal? Porque nosotros nos llenamos de justificaciones, ¿no? Siempre hay, me falta el tiempo, la verdad que yo soy un buen católico porque rezo, porque todas las noches cumplo con Jesús, no voy a la misa porque, bueno, los fines de semana yo dejo para mi familia, o tengo que salir, pero voy a hacer una comparación con el golf, yo iba a hacer una comparación con la familia, ¿no es cierto? La iglesia es como un buen matrimonio. Cada uno entra cuando da el sí en el altar, en las buenas y en las malas, para siempre, unidos sobre todas las cosas, se olvida después. Pero el buen matrimonio no, pero el tibio sí. Y bueno, entonces el hombre en el matrimonio no puede hacer lo que quiere, la mujer no puede hacer lo que quiere, no pueden comer o almorzar o cenar a cualquier hora, tienen que cenar en familia, no pueden ir cada uno a la misa a la hora que quiera, vayan juntos en familia. Fíjate vos que la primera comunidad hoy es la familia, siempre lo decimos, ahí empieza y de ahí vamos formando ejemplo y vamos a la misa. Es decir, tenemos reglas dentro del matrimonio que nosotros no la cuestionamos, y cuando la cuestionamos empieza a romperse el matrimonio. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Cuando empezamos a ponerle trabas, nosotros rompemos, no Dios. Porque Jesús nos espera, tiene una paciencia infinita. Pero nosotros empezamos a romper, empezamos a justificar, empezamos a buscar excusas, etcétera, etcétera. Cuando nos acordamos, la relación no es una relación intensa personal con Dios, la relación es una relación quebrada con Dios, porque ya no podemos aprender de la iglesia, ya no podemos aprender de los que escribieron con sabiduría. Claro, por eso se mezclan algunos errores que tiene la iglesia, que la iglesia es una iglesia santa, pero formada por pecadores. Entonces se mezclan los errores últimamente que tuvo la iglesia, con un montón de escándalos que tenemos, y se mezcla y se la generaliza y se ensucia a la iglesia de Jesús, que eso no tiene mancha, que es la iglesia militante con la iglesia celestial, que están unidas, donde están los apóstoles en el cielo, y que a eso vamos. Yo siempre digo lo mismo, cuando sea el día del juicio y la iglesia va a triunfar, porque lo dice también Jesús cuando le da las llaves de la iglesia a Pedro, dice, te doy las llaves del cielo, y el Hades no prevalecerá sobre mi iglesia, o sea, el infierno no va a prevalecer sobre mi iglesia. No quiere decir que no va a tener tumbos y problemas como estamos teniendo ahora, como tuvimos anteriormente, pero no va a prevalecer. Entonces yo, el día que esa iglesia sea triunfante, yo quiero formar parte de ella y quiero haber trabajado por eso. Porque si no me va a decir Jesús, ¿por qué vos no estabas trabajando por mi iglesia si fue claro mi mandato? Entonces, yo creo, como vos decís, la gente también perdió el sentido de la Eucaristía. Muchos católicos lo están viendo como un pan, una masa, y nos están viendo como Jesús en cuerpo y sangre. Entonces no van con esa necesidad de ir a buscarlo. Y Jesús dijo, el que no bebe mi cuerpo, de mi sangre y come mi carne, no tendrá vida eterna. O sea, también fue claro con eso. Claro. Nos unimos. Y dejó en la última cena de vuelta ese mandato. Y aparte, también hay mucha gente que se olvida que Dios nos va enseñando con el tiempo. En la historia. Vos no podés aprender álgebra sin saber sumar y restar. Entonces, por eso Dios fue instruyendo desde los judíos hasta nosotros de a poco. Por eso toda la Biblia y toda la historia de salvación tiene su importancia. Dios sacó a los egipcios y les hizo caminar por el desierto, y cuando se obstinaron, caminaron 40 años, algo que podrían haber hecho. ¿Caminaron solos o no? No. Caminaron en comunidad.
Pero ¿qué pasa? Cuando ellos estaban mal, la nube estaba oscura, Sí. y si no, se iluminaba, o sea, era la luz de Dios. Pero ellos podrían haber hecho en un mes ese trayecto, menos, según las distancias que hay, que son pocas, pero lo hicieron en 40 años porque estuvieron perdidos. Entonces, no nos perdamos nosotros también en el desierto. Caminemos con la iglesia, cumpliendo lo que Dios nos pide, lo que la iglesia nos pide. Entonces, Dios le enseñó a ese pueblo, igual que algunas cosas que después fueron pasando, que le dijeron, le reprocharon a Jesús por qué Moisés permitía que se divorcien y ahora no. Y dijo, pues era un pueblo muy obstinado, pero ahora no, ahora vamos a, no voy a permitir. El que deja a su mujer y se va con otro hombre comete adulterio. Entonces da otro mandato. Pero entonces, la historia de salvación, como nosotros somos humanos, nos va enseñando de a poco. O sea, toda la historia tiene importancia, y ese pueblo judío que salió en comunidad también. No lo sacó solo a Moisés, lo sacó a todo el pueblo, hizo que todo el pueblo primero instituyó el primer sacerdote, fue Aarón. Dios lo instituyó. O sea que ahí ya le dio una función sacerdotal, ya, imagínate, estamos hablando. O sea que el sacerdote es importante, la iglesia es importante. No nos podemos salvar sin la iglesia, y eso lo dice el catecismo, lo dice el Concilio Vaticano, lo dicen los padres de la iglesia. Lo que pasa es que ahora, si uno dice eso muy abiertamente, o es muy estructurado, muy... me sale la palabra muy formal. Muy formal, sí. Claro, y entonces la gente se asusta y piensa que no va a llegar. Como nos dicen, ¿no? Sí, no me sale muy dogmático, no, muy Sí, ortodoxo, claro. o es muy ortodoxo o muy fanático. ¿Entendés? Pero bueno, las cosas hay que decirle como son. Obviamente, tiene un solo sentido. Nosotros no sabemos leer nuestra historia, porque lo que vos dijiste recién del Éxodo es la representación de nuestra iglesia. Claro. ¿Por qué? Porque bien vos dijiste que el pueblo judío fue perdido 40 años, o sea, los números tienen mucho sentido. En nuestra religión, 40 años significa mucho tiempo. Sí. Lo hizo en forma comunitaria, en forma de comunidad. Fíjate vos, ahí tenías las ovejas juntas. Sin embargo, cuando Moisés se va a buscar los mandamientos, cuando vuelve, se encuentra con un becerro de oro formado. Claro, se perdieron en comunidad. Entonces, vemos que dentro de la iglesia también hay errores, pero también son corregidos por quienes, digamos, con vocación y con fervor, en este caso representado por Moisés, vienen y nos ponen los lineamientos como tienen que ser. Te doy otro ejemplo de la salvación en comunidad. Abraham con Dios para salvar Sodoma y Gomorra, cuando dice, si hay un justo, sí, salvo a toda la comunidad. Un justo, o sea que una persona puede salvar una comunidad. Empezó un montón de personas y Abraham con su fe va disminuyendo para evitar digamos, la ruptura, la destrucción de Sodoma. Por eso, fíjate cómo empieza, si encuentro y vas a destruir a todo el pueblo por aunque haya 15 justos, bueno, si encontrar 15 justos los salvo. Y aunque haya 10, hasta que quedó con uno. La obstinación de... Claro, ¿no? pero o sea que si había un justo podía salvar a la comunidad. O sea, mirá cómo estamos hablando de comunidad, como... Bueno, por eso yo estoy cansado de escuchar, por ejemplo, que dicen, no voy porque la iglesia es corrupta, a mí no me gusta. Pero estamos metiendo todos en la misma fuente, y no es así. Se me venía a la mente cuando hablábamos de eso, un pocillo de leche, ¿no es cierto? Cuando nosotros le ponemos café, ese café se va a amalgamar un poquito. Vamos a tomar como el café como la sustancia mala, se va a amalgamar un poquito con la leche, pero no va a dejar de haber leche. La leche es lo bueno para nosotros. Entonces, en la iglesia pasa lo mismo. Pero ¿qué pasa? Hay gente buena, hay gente mala, podrá haber sacerdotes que no son tan buenos como otros. Tenemos los mismos problemas que tiene el mundo, pero no, el mundo está peor, yo creo, que la iglesia. Peor todavía. Mucho peor todavía. Y nosotros queremos, insistimos, la gente insiste en agarrarse con la iglesia, con el sacerdote, que es así, que son esto, aquello, lo otro. Caramba, el mundo está podrido, el mundo está distorsionado. Pero no podemos encontrar justificación en eso. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de pastores, de sacerdotes, de guías, de ovejas, pastores de ovejas me refiero, que son ejemplo de perfección, de santidad, o por lo menos de búsqueda de perfección.
Y si no son así, nosotros tenemos la obligación también como cuerpo de la iglesia de corregirlos, de decirle, padre, usted está frío en la misa, usted, padre, tal cosa, o sea, corregirlo. O rezar, aunque si no te animás a encararlo personalmente, rezar. Ayer hablábamos de eso con unos amigos, y no, yo a tal sacerdote no me gusta, y le digo, y bueno, ¿y qué haces por él? Rezás por él, Sí. porque él hizo una entrega que él hizo una entrega que nosotros no hicimos. Renunció a su familia, renunció muchas veces a su ciudad, hasta a su país, y hizo una renuncia, y a lo mejor está pasando un mal momento, el diablo lo está tentando o lo tentó, Sí. y necesita de tu oración, porque Jesús después te va a decir, ¿qué hiciste vos por mi sacerdote? ¿Qué hizo él por vos? Entregó su vida, y no solo eso, ¿para qué? Para impartirte a vos el perdón y la Eucaristía, Sí. porque la gente también desconfía del sacerdote y ya no cree que nos puede dar los sacramentos, y eso es otro error de ignorancia. El sacerdote, aunque él sea pecador, los sacramentos te lo da porque te los da en nombre de Cristo, o sea que te da el perdón de los pecados, te consagra la hostia y te hace todos los ministerios sacerdotales, aunque él no sea un buen sacerdote. O sea que no hay que ver eso, uno tiene que ir a buscar a Jesús a la iglesia, no al sacerdote. Claro, exactamente. Fíjate vos, quiero un temita de mucha actualidad, porque a veces somos hábiles, somos muy fáciles de criticar a la iglesia, pero cuando salen noticias que son importantes, que hacen a la propia limpieza de nuestra iglesia, a veces la noticia no es tan grande como cuando la acusan. La mayoría de los obispos de Chile, por orden del Vaticano, han sido retirados, han sido sacados de la iglesia por todo este problema de pedofilia que hay, ¿sí? Cosa por lo menos los que estaban involucrados, ¿no? Los que se sospechaba o los que han encubierto el tema. Y eso es un signo maravilloso, ¿no? Después podrán arrepentirse de sus pecados y ya reencontrarse con su vocación y venir al camino de Dios, pero bueno, ya están en manos de la justicia humana que tanto nosotros queremos, y bueno, que está bien. Yo siempre digo, claro, nosotros, y lo dijo Jesús, un reino que pelea contra sí mismo, un reino que no tiene futuro. Claro. Es decir, nosotros en la iglesia estamos peleando entre nosotros, o sea, nosotros criticando al Papa, a nuestro sacerdote, o a los mismos católicos que van a la iglesia, no puede subsistir. O sea, es lo mismo, a mí me gusta siempre ejemplificar. Vos tenés un equipo de fútbol y en la tribuna de Boca están peleándose todo el día, va a llegar 2 semanas donde no va a ir más nadie, porque se están matando, Claro. y se va a fundir el club sin hinchas. Entonces, Claro. no podemos pelear entre nosotros, al contrario. ¿Qué nos dijo Jesús? Acérquense, dialoguen, perdón. Obviamente que somos personas y somos pecadores, porque alguien me puede decir, vos que hablás y vos también sos uno de esos que por ahí perdés la paciencia. Somos, sí, por supuesto, pero nos descarriamos. y yo digo, Caramba, ¿sí? si no iría a la iglesia, estaría preso, por ahí lo digo como ejemplo, ¿entendés? O sea, gracias a que me contengo, que tengo un poquito de espiritualidad, estoy tratando de mejorar de a poco. Y muchas veces no nos podemos contener, somos humanos, pero ¿qué pasa después? Pensamos o repensamos Y te la arrepentís situación, nos y- arrepentimos, decimos, ¿por qué, caramba? ¿Por qué hice así si yo estoy tan pegado a la doctrina social? Claro, tan antes- pegado? Y sin embargo, bueno, esas cosas ve Dios, porque aunque sea un frutito chico, ha salido. Si todos hiciésemos así ese acto de contrición, ese acto de repensar las cosas cuando lo hacemos mal, el mundo estaría muchísimo mejor. Si vos no tenés cargo de conciencia y Claro. vos decís, no, yo hiciste macana o haces cosas malas pero dormís con la conciencia tranquila, es porque ya estás en manos prácticamente del diablo, o sea, no tenés ese remordimiento, no tenés esa lucha interna. Cuando vos tenés esa lucha interna es porque estás peleando con las Y es tentaciones del fácil demonio. ese camino, ¿eh? Claro, sí, pero el Santo Cura Ars da muy lindos sermones con esto. Son maravillosos. Cuando vos tenés estas peleas con el demonio y caes y te levantás y te arrepentís y decís hice mal y tenés estos dilemas internos, lo podríamos llamar, quiere decir que estás peleando, que el diablo te está dando batalla porque ve que vos estás yendo a un buen camino y eso lo pone furioso. Claro. Y el Santo Cura de Ars decía, si nunca tuviste estos encontronazos con el diablo, si nunca te chocaste de frente con el diablo, quiere decir que van caminando por el mismo camino, en la misma dirección. Claro. Entonces Claro. te ocupa, nos estamos yendo para abajo los dos Claro, juntitos. claro. En cambio, cuando vos te haces estos choques, estos encontronazos, porque tuviste algún conflicto y te diste cuenta y vas y caes y te levantás, o caes en el pecado pero te confesás y volvés. Pero es bueno. Es bueno. Y quiere decir que estás en una pelea. Y El la combate pelea, espiritual, como decimos y nosotros. es el mayor combate que tenemos el católico contra nosotros mismos, contra el pecado, contra la carne y contra el mundo. Que dijo Jesús, ¿y el mundo de quién es?
parte del diablo, porque ese ya lo hablamos cuando hablamos de hedonismo. Es El muy mundo tentador, sí. no es para que nosotros disfrutemos, es para que nosotros subsistamos, vivamos. Podemos en nuestro... disfrutarlo en su justa medida, ¿cierto? Claro, aprovechando las cosas que nos dio Dios, pero siempre y cuando... Cambiar como cambió Saqueo. Claro, ¿no? pero Sí. siempre, pero Fíjate preocupándose que del que no tiene. Claro, pero fíjate Saqueo, cuando Jesús le dice que va a su casa esta noche, Saqueo, que era un tipo muy rico, era un jodido, era Saqueo, muy ladrón, porque muy había... ladrón, claro, él dice voy a dar la mitad, él no resigna, digamos, su bienestar, etcétera, porque él da la mitad de su fortuna y paga 4 veces a quienes los había estafado. Sin embargo, Jesús le dice, en tu casa hoy ha entrado la salvación. Es decir, nosotros podemos buscarle la vuelta sin dejarse tan materialistas y acercarnos a Jesús y rentablar esa relación en comunidad. Siempre cuando, porque esto también es otro tema que da para hablar, cuando Jesús dice que ningún rico va a entrar al cielo, se refiere a que está apegado a la riqueza del mundo. Exactamente. Porque él tenía amigos ricos. Lázaro era muy rico en su época y José Arimatea también era rico. Pero ¿qué hacía? Lázaro tenía todas sus propiedades a disposición de los discípulos. Donde ellos iban tenían una casa de Lázaro para parar, con su sirviente y con su comida. O sea, él no era mezquino en nada. Él estaba al servicio de la gente. Entonces, si vos tenés tu riqueza al servicio de la gente, estás muy bien. Digamos, vas a entrar a decir porque estás compartiendo tu para eso está la riqueza. Es un tema aparte para hablar, ¿no es cierto? Esa y bueno, distribución de los bienes. también ya lo hablamos muchas veces, la riqueza de la iglesia. La iglesia pobre no puede ayudar a nadie, la iglesia rica en cuanto a patrimonio, porque tiene mucho patrimonio, es la organización que más comedores tiene, más escuelas tiene, más la que centros, más caridad hace en el mundo. más caridad hace. Y si no tuviese la plata que tiene para que eso funcione, no podría hacer ninguna beneficencia. Y así todo lo hace la mayor parte con la ayuda de los fieles, con las donaciones. A veces nosotros miramos, lo dijo Jesús, ¿no es cierto? Miramos la paja en el ojo ajeno y no miramos la vida que tenemos en el nuestro. Yo no veo ningún sacerdote lleno de dinero, por ejemplo. Sí he visto o he leído, también si vamos para atrás, sacerdotes que han dejado fortunas de vidas de abundancia para hacer vidas de pobre y entregarse en comunidad vos fíjate, a ayudar a los demás. Por supuesto que hay sacerdotes que tienen auto, porque no llegarían a cumplir. No puedo decir lo mismo de muchos pastores. Claro, pero no podrían cumplir con su función. Hay sacerdotes que dan 7 misas por día. Si no tuviesen auto para movilizarse, mucha gente se queda sin misa ese día. Pero no se manejan en autos alemanes. Y algunos he escuchado también que me han dicho estos días, para no mandar el frente a nadie, y bueno, pero tienen autos importados. Y digo, ¿y vos qué sabés si ese auto no lo regaló un fiel? Y digo, o la empresa. Vino la Porsche, por decirlo así, y dijo, yo soy católico y yo le quiero regalar este auto a su iglesia. Sí, es una donación. Pero tampoco he visto pero suponete que, o sea, nosotros no tenemos que juzgar si no sabemos el fondo de la cuestión. No miremos a veces la paja ajena, no la vi. Pero lo que pasa a lo mejor en ciudades muy importantes, en Alemania a lo mejor es común tener un auto de primera gama para los sacerdotes, pero allá es moneda corriente, el de la estrella. No, pero suponete que acá también tengan. Nosotros no sabemos de dónde viene ese auto, a lo mejor fue una donación. Pero tampoco lo he visto. Yo no veo sacerdotes que se movilicen en autos de alta gama. Por el contrario, veo autos que son cómodos, confortables, con su aire acondicionado, porque tiene que ser así, se mueven mucho. Y autos que realmente son nobles para moverse, que no se les va a romper, porque también hay muchas cosas que no se ven. Bueno, y otra cosa, volviendo al tema... Los fieles ayudan cuando se le rompe un auto a un sacerdote, lo que sea. El sacerdote común, si no es profesor, no tiene recursos, vive de la caridad. Sí. Entonces, guarda, cuando se le rompe un repuesto, el auto, lo que sea, y tienen que recurrir a los fieles para que les ayuden, o viene el obispado, compra un auto con el esfuerzo de la comunidad y se lo entrega. Pero está bien eso. Mira, te voy a decir... Vivimos en el 2018. Volviendo al católico tibio, lo que también me llamó mucho la atención, que le pregunté a gente, le digo, ¿qué pasaría para ustedes si el mundo se queda sin sacerdotes? Para mí una catástrofe, que nadie me pueda consagrar una hostia, dar la Eucaristía o perdonar mis pecados. Nada, como si no pasa nada, yo no necesito los sacerdotes. Dicen? Dicen muchos, no van a reemplazar los laicos.
no tenemos la consagración, no tenemos uno de los sacramentos. No. Que es la imposición de mano viene de Claro, Jesús. pero el sacramento del sacerdocio no lo vamos a tener. Entonces, ¿con qué autoridad vamos a consagrar una hostia? ¿Con qué autoridad vamos a perdonar los pecados? Sería terrible. Y hablo en nombre de los buenos y honrosos sacerdotes que hay, que son la gran mayoría. Y yo conozco a muchos de los chicos seminaristas y son excelentes y tengo mucha confianza que van a ser excelentes sacerdotes. Le mandamos un saludo. Pero acérquense, sobre todo los católicos, acérquense, porque tanto los seminaristas como los sacerdotes necesitan que el pueblo esté cerca, que les acompañe, que esté ahí, que les invite a comer, que les invite a tomar un mate, o sea, que se ponga a charlar, no solo ir, buscar la Eucaristía y salir corriendo de la iglesia. ¿Entendés? Necesitan estar cerca, como dijo el Papa. Para que un sacerdote tenga olor a oveja, la oveja tiene que estar ahí, cerca. Claro. Si vos la oveja sale corriendo, el sacerdote no las alcanza. Entonces, tenemos la obligación de sostener nuestra iglesia y de ser ejemplo, ¿no? Y como vos dijiste hoy, el ejemplo del esposo y la esposa, que ese es el claro ejemplo bíblico, porque siempre Jesús habla que es el esposo de la esposa iglesia. Hay que ser prudente, como la parábola de las vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite, y tener siempre el aceite, la lámpara con aceite, que sí, o sea, siempre con los sacramentos, con la confesión, siempre preparado para esa venida, que no nos agarre dormidos ni sin aceite, que es lo que le pasa a los tibios. Y también dice una parte de la Biblia, no me acuerdo qué parte, que si vos fuiste pecador toda tu vida, pero te convertís a lo último, te salvás. Ahora, si vos estuviste en la iglesia toda la vida, pero morís como pecador serás juzgado. O sea que, ojo, que no nos agarre la muerte alejados de la iglesia. Sí. Pero y para que la gente se quede tranquilo, eso va para nosotros en primera medida, porque a nosotros también se nos puede, nosotros tenemos mucha lectura, a lo mejor, no tanto como los sacerdotes, obviamente, pero también nos podemos quedar sin aceite. Que grave sería que nos quedemos sin aceite nosotros, los que tratamos de evangelizar o formar. ¿No? Te digo, por ejemplo, un ejemplo. Le estamos robando ya a Pedro programa, pero Pedro siempre nos regala unos minutos, así que te digo, porque ¿qué pasa con el católico que se alejó de la iglesia, el católico tibio? Cuando necesita una unción de los enfermos, o inclusive un sponsor post-mortem, digamos, un sponsor, por ahí busca sacerdote. No, vamos a hablar más de la unción de los enfermos, que es el momento entre la vida y la muerte, donde todos nos asustamos. Seamos tan religiosos como seamos, nos asustamos en ese momento. Vos encontrás gente desesperada buscando un sacerdote para que le dé la unción a algún familiar, y por ahí se enojan porque no lo encuentran, porque están ocupados, porque tienen otras actividades. Yo digo, si vos formaras parte de la iglesia, ya sea el enfermo, no necesitaría una unción, porque estaría en comunión con Dios, estaría confesado hace una semana, máximo un mes, no hubiese cometido grandes pecados, hubiese ido a misa hasta donde pudo antes de enfermarse. O sea, no necesitaría de una unción urgente para llegar bien a ese juicio. Y el familiar, si conocería, si tuviese en comunión con la iglesia, enseguida consigue a alguien, porque es más fácil la llegada. Fácil, claro, y por otro lado se actualizaría más, porque ya no existe más lo que vos estás diciendo, la unción urgente, lo que antes llamamos la extrema unción. Hoy podemos dar, cuando una persona vemos que está enferma de una gravedad importante, se le puede dar la unción de los enfermos. Ya la iglesia aceptó, no que sea en el límite, sino que puede ser antes, cuando veamos que la persona, el enfermo está mal o que no tiene una salida, y puede ser dada varias veces la unción, porque puede recuperarse esa persona. Entonces ya está entrando en gracia de Dios, y a partir de ahí hasta su propia enfermedad puede ser más llevadera, porque va a estar en gracia de Dios. Sí, entonces, por eso, bueno. Es importante también saber que no dejemos para lo último tampoco la unción. No. Pero, o sea, digo, pero eso que vos decís hace que nosotros sepamos, porque estamos en comunidad, porque aprendemos, porque nos dicen los sacerdotes, porque vamos a la misa. Claro, y hay que salir. Pero por eso digo, ¿qué es lo que más sucede esto? En los católicos que se alejaron de la iglesia, pero que siguen sabiendo, o en ese momento se dan cuenta de la importancia de la unción, porque salen desesperados a buscar la unción. Claro. ¿Entendés? Y no. Pero mientras la tenían a mano, como vos decís, no la aprovecharon. Tanto en la confesión, en la comunión, como en la unción, todas las maneras que uno puede llegar. Inclusive, cuando uno va a la misa, en el credo hace una profesión de fe de nuevo. O sea,
Cuando vos vas a un bautismo, si vos prestás atención, vos volvés a bautizar, a hacer las promesas bautismales del bautizado. O sea, constantemente la iglesia te está dando los caminos de salvación. Y nosotros vamos a querer caminar por fuera. Fíjate vos cuando decís, claro, imposible. Y vos decís, en el credo, hacemos un reconocimiento de algo, de algo importantísimo. Creo en la Iglesia Santa, o sea, creo en Jesucristo y la Santa Iglesia Católica. Santa Iglesia Católica. No creo en la santa religión o relación personal con Jesús. La Santa Iglesia Católica. Es la oración de los apóstoles, así que, bueno. Por eso, hay que sentarse y no solo leer la Biblia y tratar de interpretar uno solo, porque si no, ahí es donde caemos en error. O sea, la Biblia se interpreta en el contexto, y en sus 73 libros hay que saber. Y la Iglesia Católica fue la encargada de unir esos libros y separar los que no hacían a la fe o los que no estaban inspirados por el Espíritu Santo. O sea, tampoco busquemos fuera eso, pero tenemos para el católico una tradición oral y escrita y un magisterio, tenemos concilios, tenemos un montón de cosas que ayudan al pueblo en su fe. O sea, no podemos hacerlo solo, es imposible, porque es como si nosotros quisiéramos aprender toda la ciencia del comienzo, como vos prendés una luz, y sí, prendiste una luz porque desde Thomas Edison para adelante todo el mundo estudió eso. A vos te va a prender una perilla, vos no tenés el tiempo de volver a empezar. Entonces, claro, el católico no tiene el tiempo de hacer todo solo. Para eso ya está la iglesia, que ya hizo mucho por él. Entonces solo hay que sentarse a sacarle el jugo a eso que hizo la iglesia. Pero dentro de la iglesia solo es volver a empezar. Hay mucho que aprender. Solo volver a empezar es como querer inventar la luz de vuelta. O sea, vamos a estar en la oscuridad. No tenemos tiempo tampoco. Bueno, Adriancito, cerramos con tus palabras que, bueno, han sido muy esclarecedoras y echamos mucha luz en síntesis, digamos, de todo lo que hemos hablado. Bueno, nos vemos un hermoso día para disfrutar, para ir a misa. ¿Sabes qué, Sergio? Vamos a cerrar, sí, que habíamos dicho con el Evangelio de hoy, para que la gente ya vaya preparada, porque aparte tiene que ver con esto que estábamos hablando de la misión apostólica, donde dice en el Evangelio de hoy, que es, ya te digo, espera que siempre traten de leer siempre todas las lecturas del día, no solo el Evangelio. Ahora vamos a leer el Evangelio por cuestión de tiempo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es palabra del Señor. Gloria al Señor. O sea, a cumplir. Primer mandato que muchos católicos no hacen con los mandamientos de la iglesia. Todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes. O sea, con comunidad está hablando, con todos ustedes. Nunca solo. O sea, y mandó discípulos, muchos discípulos, o sea, en comunidad. O sea, está muy claro. O sea, no hay más ciego que el que no quiere ver. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene a todos. Padre, qual è il problema? Il problema è che noi ci scandiamo, non volemo, ci stanchiamo di chiedere perdono. No puedo entender qué pasa, me confundo al caminar, y mis pasos siguen un camino incierto. Hay dolores que traspasan, mi pobre alma hasta lograr que pregunte cara al cielo dónde estás. Tengo los oídos atentos, pero los del corazón se dormitan, no escuchan tus palabras. Sin embargo, a la mañana, cuando empiezo a despertar, siempre hay alguien que me llama sin cesar. Solo escucha.
chiede perdón. Non ci stanchiamo mai, tu il Padre amoroso, che sempre perdona, da quel cuore di misericordia per tutti noi. Si el mundo me dio motivos para que un amanecer despierte mi alma en mares de tristeza, es que no quise escucharte cuando hablabas de querer y cambiaron todo mi mundo de una vez. Sé que estás muy cerca mío, que quieres verme volver. Perdí tanto tiempo en las cosas del mundo. Es hermoso ver el día cuando está saliendo el sol. Como amaneciste tú en mi corazón. Solo escucha, Señor, yo soy un pecador y me acuso de haber despreciado tu amor. Pero quiero volver a tus brazos y estar junto a ti y sentir que ya no hay soledad. No se puede vivir ni un minuto de paz si no hay una razón, si no hay ganas de amar. Y tus manos se abren y puedo sentir que sos vos mi razón de vivir, que sos vos mi razón de vivir, que sos vos mi razón de vivir. Desde Posadas, Misiones, República Argentina. Esta es la FM. Esta es 100.9. Jornada de evangelización y sanación. Desde el 29 de mayo hasta el 1 de junio, de 20 a 22 horas. Y el 3 de junio, de 15:30 a 20 horas. Predica Padre Fernando Peretti y equipo. Iglesia Santo Cura Brochero, Itaembé, Guazú, Posadas. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene es